En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener al teléfono al que es quizás o con seguridad el primer catedrático de judeo español en una universidad. Desde el año 67 en la Sorbona de París es el profesor Jaime Vidal Cefija. Sí. Hola, señor Jaime Vidal. Sí. Además que Jaime significa vida en hebreo y Vidal también, de modo que Vidal es el doblete de Jaime. Ajá. Y de este modo se hacía en nuestras familias judeo-españolas. Teníamos un nombre, digamos, hebreo y al lado de este un nombre español o francés si vivían en Francia. Uh-huh. Bueno, es por eso que me llamo Jaime Vidal y el nombre, el apellido es Cefija, que es un nombre árabe que significa, estoy buscando la palabra, hojalatero. Y hojalatero era el oficio de los primogénitos de mi familia. Uh-huh. Señor Cefija, usted es una persona mayor, como me acaba de decir y recordar, y por eso ha vivido mucho y ha pasado por historias muy trágicas, entre ellas... Sí. Por ejemplo, este día, el 18 de enero, es un día muy terrible para mí porque fue, digamos, la señal de la evacuación de los campos de Alta Silesia en 1945, cuando los rusos se aproximaban a los campos de Auschwitz, etcétera, y entonces tuvimos que marchar en la nieve hasta las rodillas y el que no podía lo mataban. Sí, de modo que conocí eso todo. Se llamó esto la marcha o las marchas de la muerte. La marcha de la muerte. Lo conocí a los 22 años. Usted pasó por Auschwitz, pasó por Bergen-Belsen, por muchos campos. Sí, exactamente, por Auschwitz y después de la marcha de la muerte y los trenes de la muerte también. Estuve en un campo de concentración que se llamaba Dora, en el centro de Alemania, y después, cuando llegaron los aliados, nos llevaron a Bergen-Belsen, no el Bergen-Belsen de Anne Frank, otro, y allí fui liberado por, digamos, los ingleses que llegaron el 15 de abril de 1945. Uh-huh. Y entonces reanudé con mis estudios, que eran estudios científicos, ya que los alemanes me echaron de la universidad. Yo quería hacer estudios de agronomía, en tanto que sionista, que quería ir a Palestina, como se decía entonces, y finalmente, como era imposible, hice química. Yo empecé por la química, y solo con la muerte de mi mamá, que también estuvo en el campo de Ravensbrück, solo con su muerte, para mí, dejé el puesto que tenía de jefe de laboratorio y empecé de nuevo los estudios, licenciatura de español, de portugués, etcétera, de hebreo, hasta llegar a mejor entender, digamos, la lengua y la cultura de mis padres. Uh-huh. Y aquí estoy ahora, con mis 87 años. Señor Vidal Cefija, usted es muy conocido por una polémica que tiene con la gente de la comunidad sefardí. Sí, es verdad. Porque usted reivindica desde hace bastantes años el mal uso de la palabra ladino para definir la lengua. Absolutamente, y ya Corominas lo decía. Corominas dice en su diccionario en 6 volúmenes que ladino era el primer nombre de la lengua española y da el ejemplo de el moro ladino o el moro aladinado, es decir, el moro que hablaba español. Cuando un rey taifa, digamos, mandaba a un emisario a un rey cristiano,
los cristianos decían de aquel emisario, ese es el moro ladino. Y esto existía o existió hasta mediados del siglo XIII. De modo que el ladino es verdaderamente el nombre de la lengua española y solo después sale de latín, de todos modos. Del latino, sí. Decían, fabulamus latinum, y nada más, y no latine como en latín. De modo que finalmente el ladino vino a tomar el sentido de español, como en otras partes del mundo, en Italia, en Suiza también la palabra existe en tanto que lengua románica y nada más. Pero lo que pasa es que los judíos entonces tradujeron la Biblia hebrea al español de aquel entonces, que se llamaba ladino, y es por esto que los textos litúrgicos de los judíos españoles o de los judeos españoles finalmente se llaman ladino. Y traducir del hebreo al español, nuestro español, eso se llamaba ladinar. Y ladinar significaba traducir palabra por palabra. Por ejemplo, mira que Jacob manda a su hijo José a ver a sus hermanos y dice, vete ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, en Génesis. Y eso en ladino es, anda ahora, ve, con el primer sentido de ver tenía el sentido a la vez, vamos a decir, activo, y el sentido pasivo, porque el verbo mirar no existía entonces con el sentido de mirar, tenía el sentido de quedarse admirado ante algo. De modo que la traducción al ladino es anda ahora y ve a paz de tus hermanos y a paz de las ovejas, se pronunciaba. ¿Por qué? Porque primero el verbo ver tenía el sentido a la vez pasivo y activo de ver. Mirar vino después, porque mirar significaba entonces quedarse atónito, y además, como la palabra shalom, que cada uno conoce ahora, tiene varios sentidos, sistemáticamente hacían una ecuación entre shalom y paz, de modo que paz tomaba todos los sentidos de shalom, y ya que shalom significa a la vez paz y estado de salud, finalmente ve a paz de tus hermanos significaba mira cómo están tus hermanos. Mi madre nunca me hubiera dicho que tu paz, hijo mío, me hubiera dicho cómo estás, hijo mío, qué tal, hijo mío, y tal como en español, o con un arabismo turco, que jaber, que es jabar en árabe, que jaber, hijo mío, jaber es novedad. Es decir, que hay una diferencia total entre el judeo español, que llamo yo vernáculo o hablado, y el judeo español calco, como lo llamo yo, terminología que fue aceptada por los lingüistas más grandes del mundo, como por ejemplo Claude Ager, si usted conoce, aquí en Francia, por Martinet, por Potier y otros del mundo. Porque no se puede hacer lingüística judeo-española sin distinguir una categoría de otra. Porque hasta van inventando palabras. Por ejemplo, ya que no utilizaban la palabra virgen, porque virgen hubiera sido un cristianismo. Decían con una palabra muy vieja española, escosa que sale de excurere, pero escosa se decía de la vaca que no tenía leche. Finalmente, como la Virgen no tiene leche, la Virgen se llamó también, en Asturias se llamó escosa, pero no existía la palabra virginidad. ¿Qué hicieron? Hicieron una proporción. Usted va a entender, la palabra virgen en hebreo es Betulá. Como la ciudad Betulá
en Israel hoy en día. Y la virginidad es betulim, la misma raíz, pero un plural masculino. De modo que dijeron, betula es cosa, lo que betulim es y había que buscar, y se crearon la palabra escosedades. Ujú. De modo que hasta hay, digamos, invenciones, palabras nuevas en el ladino, y es verdaderamente muy interesante desde el punto de vista lingüístico, ya que yo me considero como lingüista, y que además pude estudiar también la cosa en otras lenguas judías, como por ejemplo el judeo alemán. El judeo alemán de los textos bíblicos difiere del yiddish hablado, porque yo hablo también yiddish, me lo aprendí en los campos. Difiere también del judeo griego calco. Finalmente la terminología me la inventé yo, y cada uno hoy en día la entiende. Y además, si lucho contra ladino, es porque ladino tiene un sentido negativo en español. Por todas partes donde se habla español, en América Latina, en España, tiene el sentido de astuto. Y como yo fui víctima del antisemitismo y de una manera general del racismo, considero que si digo yo a un español hablo ladino, y si ese español se recuerda la palabra ladino con un sentido negativo, es darle la posibilidad de considerarme a mí, judeo español, de una manera negativa. Es darle armas antisemitas. Y es por eso que digo a mis amigos que hablan judeo español, ladino no se habla. Y yo diría, ¿cómo se llama? Estoy buscando su nombre. Si Galileo hubiera sido judeo español, hubiera dicho eppure il ladino non si parla. Ujú. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. Ahora, esta Le situación... hablo mucho, ¿eh? No, está muy bien. Esta situación a usted, por ejemplo, le enfrenta a lo que actualmente pasa, por ejemplo, en Israel, donde la recuperación de la lengua judeo-española está coordinada por algo que se llama Autoridad Sí, Nacional del Ladino. sí, pero ¿qué autoridad? No me consultaron a mí, no consultaron a los especialistas, de modo que esto es una mentira. Conozco muy bien al señor que decretó que fue, digamos, presidente, el quinto presidente de Israel, que se llama Yitzhak Navon, pero Yitzhak Navon no es porque es político y porque fue presidente que él tiene la sabiduría. Stalin hizo lo mismo con sus científicos. Yo me voy en contra de estas posibilidades. Darles a ellos la autoridad, no quiero. Estoy aquí con mi trabajo, con mis ciencias y todo lo que hice para salvar el judeo español. Yo fui el primero en el mundo en querer salvar el judeo español, en organizar lo que llamamos en francés atelier, y a estos ateliers venían los judeos españoles para oír, para sentir, como decimos nosotros, el judeo español, y poco a poco vamos recobrando nuestra cultura. Y no es porque viene, yo tengo toda mi consideración y mi amor para con Israel, pero no admito que ellos vengan con sus leyes que no valen, que no es con un decreto que se puede decir esa lengua tiene que llamarse ladino, porque eso va contra la ciencia y contra la verdad. Yo lucho, porque yo fui químico, ya se lo dije, yo lucho contra el confucianismo, porque considero que el confucianismo es, digamos, no puedo decir la madre, pero el padre del racismo, de todos los racismos. Todos los racismos se apoyan en el confucianismo, en el oscurantismo, en la oscuridad.
Sí, una pregunta, porque ¿Sí? estábamos hablando de Israel, pero también yo por lo menos como soy músico y trabajo, me interesa la música sefardí, ¿Sí? pues ¿Sí? veo que también la gente de origen judeo-español o que habla judeo-español en su casa, en Sí, otros sí, sí, sí. países del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Sí, sí, Latinoamérica, sí, sí. siguen utilizando el término latino. Sí, es un error, es un error terrible porque ladino, mi padre cantaba en ladino, no, la noche de Pesaj, Pesaj es la Pascua judía, él cantaba este pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto, ese año aquí, el año el vinien en tierra de Israel y los forros con el sentido de libre que tenemos en la palabra ahorrar, porque finalmente ahorrar dinero es liberar dinero. Ujú, Como se dice en francés, un toit pour la soif. ujú. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. No, no, es porque no sé si hablo, si hablo demasiado fuerte o no. No, 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 está muy bien. Sí, sí. Entonces, a las lenguas que hablaban, por ejemplo, los judíos de Grecia o del Imperio Otomano, eh, ¿cómo habría que denominarlas? No, 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 no entiendo. Un poco más fuerte, por favor. Digo que la lengua que hablaban los Sí, judíos en el Imperio Otomano, sí. ¿cuál sería Era, el término correcto? se llamaba, mi madre me decía español a secas. Cuando yo venía de la escuela, porque yo nací en Bélgica, y cuando venía de la escuela con una palabra nueva, me decía, dime, ¿y esto, chico? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Es decir, que finalmente la palabra español existía y para ellos hablaban español. En otras partes decían judaísmo, lo que significa finalmente judaísmo. Por ejemplo, en Sofía, conozco mucha gente oriunda de Sofía, en Sofía decían judaísmo. Pero al lado de judaísmo tenían el ladino de los libros litúrgicos, Ujú. que es totalmente diferente. Y bueno, Y, y me- eso. y mi padre, yo sé, por ejemplo, a la edad de, vamos a decir, 9 años, cuando la noche de Pesach, mi padre leía o cantaba la Haggadah significa el relato en hebreo, la Haggadah de Pesach, que se lee en ladino, yo le decía, se lo digo tal como lo decía entonces a mi padre, ama babá, esto no es la lengua que hablamos cada día. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Aló? Sí, 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 lo entiendo. Sí, sí. Y continuaba diciendo, esto es ladino y en ladino usamos decir la Haggadah de Pesach, lo que nos empezaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Y con esto ya, a la edad de 9 años, yo sabía que había una diferencia entre la lengua hablada o escrita, se puede escribir también el judeo español, vernáculo, pero una diferencia total entre la lengua de cada día y la lengua litúrgica. Con eso ya lo sabía. Ujú. Y eso, si Una hoy tengo, pregunta. ¿cómo? Si no, le quiero hacer otra pregunta, que Sí, es sí, con placer. que había más de un judeo español, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España hay mucha gente Ah, sí, oriunda sí, del norte de Marruecos que hablan sí, sí, jaquetía. sí, sí, sí. Primero, la división, hay, digamos, primero, el judeo español de Marruecos, que se llama la jaquetía, porque jaquetía es un nombre, es una palabra árabe que significa el cuento. O jaca significa contar. La misma palabra existe en turco, porque el turco tiene muchos arabismos a través del Islam, pero nosotros, de modo que en España, en Marruecos se llama jaquetía, pero ellos tomaron muchas palabras del árabe y nosotros del Imperio Otomano hemos tomado muchas palabras del turco.
palabras que pueden hispanizarse. Por ejemplo, englenear es eglenmek en turco, mek es la terminación del infinitivo. A partir de englenmek se dice englenear. Englenearse es divertirse. De modo que tenemos un montón de palabras tomadas del turco, pero después el turco fue abandonado cuando los franceses crearon sus escuelas de la Alianza Israelita Universal en 1860, y esto es un problema, digamos, de etnolingüística o de sociolingüística, porque hablar francés entre los judíos de Turquía entonces era una manera, un esnobismo, vamos a decir. Y finalmente tomaron un montón de palabras francesas hasta tal punto que yo llamé este nuevo español el judeo-frañol. Un poco como el franglés aquí en Francia. Sí, sí. Y una última pregunta. No he terminado. Perdón. No solo esto, es que entre los judíos del Imperio Otomano había diferencias. Por ejemplo, en general, los judíos de Salónica y de Grecia conservaron la F inicial. No es illo, es fillo. No es hablar, es fablar. Es decir, la F inicial del latín, porque fabulare, yo fablar, filio, filius, yo o filium para la forma acusativa, yo fillo, al lado de illo, etcétera, etcétera. Hay unas cuantas diferencias de ese tipo, y también, por ejemplo, nosotros no tenemos decimos conto, contas, conta, ellos dicen cuenta, cuentas, cuentas, es decir, que diptongan, nosotros no. Hay unas cuantas diferencias, pero eso todo lo estudié desde hace, puedo decir que yo empecé en los años 1955 por allá, de modo que hay ya más de medio siglo. En esa época todavía había una cantidad importante de personas que hablaban esta lengua como lengua materna. Hoy en día prácticamente como lengua materna el judeo español está desapareciendo. Ya no existe. Para mí es mi lengua materna, pero se puede afirmar que hoy en día, además, es mi lengua materna, pero el francés es una lengua que domina el judeo español, que el judeo español era la lengua de casa. De modo que puedo decir que hoy en día no hay un judeo español que sea ¿cómo se podría decir? Que sea un solo judeo español hablante. Usted me entiende, ¿no? Que solo hable en judeo español. Sí. Yo conocí las últimas personas en Israel que solo hablaban y entendían el judeo español, los demás no. Yo conocí una señora que vivía en Israel en casa de una amiga mía y que decía delante de la televisión, de la radio, yo no entiendo nada de lo que dicen estos bárbaros, decía. De modo que... Pero sin embargo, discúlpeme... ¿Cómo? No, que me disculpe, pero voy a hacerle una última pregunta, que digo que a pesar de que hoy en día esta lengua desaparece como lengua materna, creo que nunca se ha estudiado tanto como ahora, ¿no? Ah, es verdad, sí. Y puedo decir que yo hice la primera cátedra del judeo español aquí en Francia, en las lenguas orientales y ya en la Sorbona, en tanto que asistente, vamos a decir, benévolo de un profesor de la Escuela de Altos Estudios de París. Señor Vidal Cefija, quiero decirle muchas gracias por habernos atendido y esperamos que sus palabras pues sirvan para que mucha gente aclare muy bien. los conceptos.